Bienvenida, Julieta, al podcast de Nomu Labs. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Juanma. Es un placer estar aquí también. Aquí en este podcast solemos empezar para dar un poco de contexto a la gente que nos escucha un poco por el principio, porque te introduzcas, digas un poco quién eres y luego vayamos un poco viendo tu recorrido y cómo has llegado hasta donde estás. Vale, yo soy Julieta Rueff, fundé Flamite, que es una empresa de dispositivos de defensa personal. De hecho, siempre tengo por aquí uno. Tengo unos cuantos, de hecho, por toda la oficina. Y luego esta es nuestra próxima salida al mercado, que saldrá en octubre. Nosotros nos centramos sobre todo en soluciones de defensa que puedan ir contigo siempre y que solo con el hecho de tirar, que es la activación más fácil del mundo, de la granada de mano, puedas pedir ayuda por más de una vía. Por lo tanto, por ejemplo, que es nuestro dispositivo insignia, lo que hace es una alarma sonora de 2 calles metropolitanas, son 110 decibeles, y a la vez enviamos la geolocalización también. Y el objetivo es que siempre llegues a casa segura y que se joda el miedo. Joder, y el sonido llega a 2 calles de distancia, sí. Has dicho. Joder, o sea que suena bastante alto. Es una arma sonora, sí. ¿Y la gente ya es un sonido que la gente pueda identificar o simplemente es como una especie de alarma para que la gente se gire o cómo es un poco el sonido en sí? Qué curioso que hayas dicho esto, porque justamente dentro de la patente una parte importante también es nuestra frecuencia. Es decir, Flamite emite una frecuencia que es cojonera a propósito, o sea, algo que llama muchísimo la atención. Somos muy agudos también y paramos y empezamos, como si fuera un pip, 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 porque esto llama más la atención. No sé si es reconocible como tal, es decir, si lo escuchas sabes que es un Flamite, lo que sí sé es que cuando lo escuchas no te quedas indiferente. Entonces, en los casos donde ha habido activaciones, siempre ha habido la suerte de que alguien asiste a esa activación, porque realmente se nota que hay un problema. Y ese es un poco el objetivo. Vale. Bueno, pero en un futuro igual sí que ya la gente pues lo identifica con... Que diga Flamite, claro, que llame Flamite, sí, algo así. Sí, porque igual que identifica su alarma de coche o algo así, pues que digas, ostras, le está pasando algo a alguien. Exactamente. Qué chulo. Gracias. ¿Cuándo supiste que querías emprender? Yo no sabía que quería emprender porque yo no sabía lo que era el emprendimiento. Yo estaba estudiando negocios internacionales y marketing en la universidad, pero para mí era para acabar e irme a Deloitte y pringar e ir subiendo. Lo que pasa es que tuve una experiencia personal muy mala donde un tío me siguió a casa, luego si quieres nos metemos también en eso. Y ahí encontré mi propósito, tío, mi misión. Dije, wow, ¿es posible crear algo que me haga sentir a mí segura? Que además haga sentir seguras a otras mujeres y hombres en situaciones parecidas. Y claro, cuando quieres crear algo que no existe, descubres lo que es el emprendimiento. Entonces, sí, me enamoré perdidamente de esa posibilidad de crear algo que no existe, de tener tu misión y tu vocación y dedicarte a ello, pero no sabía que era una opción. Lo descubrí por la necesidad. Joder, o sea que tuviste una mala experiencia, de ahí salió la idea de, oye, ¿cómo puedo hacer que no me vuelva a pasar esto ni a mí ni a nadie más? Y luego empezaste ya a desarrollar todo lo que es la empresa, la tecnología, la en sí, la tecnología. Sí. Qué locura. Y bueno, a ver, tampoco quiero que, o sea, no hace falta que entres mucho en detalle tampoco en tu experiencia si no quieres, porque tampoco es cuestión de meter caña, pero... Yo soy muy abierta sobre mi experiencia, porque creo que si yo hubiera escuchado otras experiencias, me hubiera sido más fácil actuar antes. O sea, hay algo muy propio del miedo y es que te aísla y te hace sentir muy solo. Y en una situación así, casi te da hasta vergüenza hablar de ello, te hace sentir muy débil. Entonces, si yo hubiera escuchado a una chica explicando que estaba siendo acosada, me hubiera sentido muy identificada y muy acompañada. Entonces, siempre abro mucho juego en ese tema, porque al final también de esa mierda nace mi proyecto, que es lo que más quiero en este mundo. Entonces, sí, al final era un tío que me seguía a casa, que no estaba bien de la cabeza, que me acosaba cosa mala, y yo me vi en una situación de, wow, necesito un arma,
necesito un arma, las armas son ilegales, la activación más fácil del mundo es la de la granada, vamos a meterle funcionalidades que me protejan. La activación más fácil del mundo es la de la granada. Sí, de hecho es por eso que los paracaidistas, cuando se tiran del paracaídas, tiran en lugar de presionar. Porque en una situación de estrés, a tu cerebro le es muy fácil el movimiento de tirar. Además, solo necesitas una mano. Lo que te pasa con botones de presión es que a veces tienes que buscar dónde está y presionar con la otra. Cuando tiras, solo necesitas una. Entonces, lo que buscábamos era eso, era extrapolar esa arma que ya funciona con fines violentos y hacerla pacífica, que te protege sin hacerte daño a ti. Joder, qué chulo. Y Gracias. bueno, eso, ya la gente ya lo puede comprar, he estado viendo en vuestra web, ¿no? Ya hay gente que que la ha llegado a utilizar y le ha ayudado, o cómo vais un poco con el feedback del usuario. Sí, a ver, es muy agridulce vender una granada de estas, porque ahora mismo tenemos más de 4.000 clientes y al final tú sabes que esta persona que está gastando este dinero en tu dispositivo es porque lo necesita, porque ha pasado miedo o ha pasado miedo de que alguien cercano a esa persona pase por algo. Por ejemplo, un regalo que pasa mucho es padres a hijas con este dispositivo. Entonces, sí, la acogida es buenísima, la gente se siente más segura, pero a mí me fastidia que sea necesario que exista en primer lugar. Sí. Entonces sí, es ahí la guerra constante, ¿no? De ojalá puedas resolver el problema de la raíz, y yo creo mucho que el problema de la violencia y del miedo se resuelve desde la educación, por lo tanto nos queda esperar, pero de mientras que puedas llegar a casa segura. Sí, estoy de acuerdo que se tiene que resolver desde la educación, desde la base, pero es verdad que al final como ciudadano dependes un montón de las fuerzas de seguridad de cada país, ¿no? Que al final es uno de los pilares de que haya una democracia es que la seguridad sea parte del gobierno, ¿no? Porque si fuese privado, pues sería una locura. Claro. Pero es verdad que como ciudadano ves este tipo de casos del señor este que disparó a un ladrón en su casa y que ahora va a entrar a la cárcel y demás, y dices, pero ¿y qué haces? Eso, Juanma, de hecho, es algo que queremos evitar a toda costa, porque la ley nos va muy en contra. Por ejemplo, si yo uso un spray pimienta ahora en la calle, yo voy a tener más problemas que mi agresor. Entonces, claro, lo que nosotras intentamos es darte las herramientas que te protejan, pero que además no fastidien tu futuro. O sea, yo quiero que tú salgas con vida de aquí, pero que no salgas teniendo que ir a un juicio del cual tú no tienes absolutamente nada de culpa. Y nada, eso también es una parte muy importante de lo que hacemos, que es responsabilidad, hablar de ello, educar y ojalá poder adaptar las leyes a un futuro más justo. Es que es verdad que es una locura que si estás en una situación en la que tienes que usar un spray de pimienta, lo utilizas y luego tienes que ir a un juicio, pasar por todo el proceso de demostrar que es una auténtica barbaridad. Claro, y solo por portarlo te da derecho a multa. No recuerdo, creo que esto va sobre los 300 euros ahora, va cambiando, pero portar un spray pimienta, que no es legal, que es una mayoría, o sea, los sprays pimienta solo se pueden comprar en armerías. Luego mucha gente hace lo de irse a Andorra a poner spray pimienta, pero este spray es ilegal el uso en España. Por lo tanto, nada, si te pillan con uno de esos te va a quedar una castaña. Claro, joder. Y cómo me interesa también todo el proceso por el que has pasado desde, oye, tienes la experiencia, tienes un poco la idea o te entra, digamos, el momento este de decir, quiero hacer algo para que la gente se sienta más segura, y luego cómo vas pasando por las fases de quiero que sea un producto, quiero que tenga tecnología, o sea, cuenta un poco cómo ha sido todo ese proceso. Hay un proceso muy grande de, chafardería, es decir, de investigar lo que hay. Vale. Y, por ejemplo, algo que descarté muy pronto fue solo un software, porque la primera idea es, ¿por qué no hago una aplicación? ¿Qué te das cuenta? Que otra vez es muy parecido al spray pimienta. En una situación de pánico te es muy difícil desbloquear tu móvil, entrar en la aplicación y activarla. O sea, lo contamos, el mínimo de movimientos posible eran 5. Es que es demasiado tiempo. Entonces dije, vale, tiene que haber algo que active esta ayuda y que sea muy sencillo de activar. Y ahí es cuando llegamos a la granada y entonces decidimos desarrollar un dispositivo muy pequeño que siempre vaya colgado de tu bolso, mochila y que puedas activar. Hubo mucho prototipaje. Los primeros prototipos fueron hechos en casa con una impresora 3D, soldados en casa con un mechero. Sí. Las primeras demos eran
Yo llevando a un amigo a un evento, le pedía si se podía ir a la otra punta de la habitación, le enseñaba la granada al inversor, le decía, tira y te va a llegar tu GPS a tu WhatsApp. Y era mi amigo desde la otra punta enviándole el GPS. Y claro, y después de que el inversor tuviera el momento wow, entonces salía mi amigo y yo le decía, por cierto, esto ha sido una performance, pero esto puede ser real si tenemos tu ayuda. Entonces, nada, al inicio fuimos muy creativos también, cómo Claro. poder enseñar el producto que no existe. Pero también es una fase que recuerdo con mucho cariño, muy divertida. Ya. Ya. Y ya cuando tuvisteis, o sea, levantasteis inversión, ¿no? He estado leyendo. Sí, ¿Hace cuánto? sí. ¿Hace cuánto fue el año pasado? Vale. Levantamos 500.000 euros, sí. Vale. ¿Y con eso contratasteis a más gente? O sea, ¿cuántos sois Contratamos a al final? gente, o sea, todo el mundo que estaba en Flamite conmigo era pro bono, o sea, estaba yo con mis amigos. Ah, vale. Sí, sí, entonces a partir de ese momento, yo soy fundadora única, a partir de ese momento lo que hago es contratar ingenieros, programadores, un equipo muy pequeño de social media, de marketing, porque una tarea que yo no había considerado es que cuando sacas una categoría nueva hay que explicar esta categoría. Sí. Exacto. Y nada, y empezamos a formar el equipo, a patentar el producto, a industrializarlo en fábricas, primero aquí en España, luego ya pasamos la producción a China, y esto fue un proceso de un año y medio. Y luego finalmente salimos al mercado en noviembre de 2024, a finales. A ver, es verdad que hay que hacer un proceso de educación, digamos, de la gente, ¿no? Para que sepa lo que es, pero es verdad que es un producto como que llama un montón la atención, ¿no? Una Ah, eso granada para sí. protegerte, o sea, es como algo que no se Sí, te eso olvida sí. si lo escuchas. Mm. Y todos estos programadores, ingenieros y demás lo que hicieron fue conectar de alguna manera esta alarma al móvil de la persona. Claro, nosotros tenemos una aplicación móvil gratis que lo ¿Vale? que es una pantalla muy sencilla que te permite ver qué batería tienes en tu dispositivo, cuando Vale. necesitas cargarlo, te envía notificaciones cuando está por debajo del 25%. Estos son dispositivos que tienen una autonomía de 10 a 12 días. Entonces, Vale. normalmente tienes que cargarlo con USB-C una vez cada 2 semanas para que esté en su función máxima, es decir, que Vale. suene los 15 minutos. Y luego en este dashboard muy sencillo puedes añadir también tus contactos de emergencia, tus amigos te pueden añadir a ti de contactos de emergencia. Y el reto técnico estuvo en poder conectar un dispositivo físico, que es una granada, a un aplicativo, que es un Claro. software. Claro. Entonces, este match de software, hardware y firmware fue mi reto más grande, sobre todo porque yo no vengo de un área tech. Y nada, muy divertido, la verdad, muy divertido. De hecho, ahora mismo también hacemos soluciones personalizadas para empresas, también para urbanizaciones, y creo que es la parte donde me lo paso mejor. El Mm. reto, el puzzle, sí. Para empresas y urbanizaciones, o sea, pero para que los miembros de esas comunidades tengan cada uno su granada o es algo como... Claro, por ejemplo, Ajá. En LATAM mismo. Mm. Nosotros aquí tenemos, bueno, una suerte media, ¿no? De poder confiar en los dispositivos policiales. Hay países que no tienen esta suerte media, que esto no existe, que tienes más miedo de la policía que de la gente de la calle. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de países? Vale, tú tienes tu urbanización conectada a tu policía privada. Ok, pues entonces yo configuro esta granada a tu policía privada. Si tú tienes algún problema, no va a la Policía Nacional, sino que va a esta empresa que te protege. En Vale. caso de empresas, lo mismo. O sea, hay empresas que tienen seguridad propia y no quieren incidencias de la pública porque tarda muchísimo más y luego lo gestiona de maneras que no siguen los protocolos internos. Y lo que hacemos aquí es lo mismo, ¿vale? Ok, pues te conecto a tu centralita propia, hago la manutención y todos los trabajadores estáis conectados entre vosotros con vuestra polio. Qué chulo. O sea, que si alguien entra en esa organización o en esa empresa a robar y tal, Sí. vale. De hecho, ahora estamos haciendo un par de pruebas piloto también por un lado, con una empresa de tragaperras que quiere que sus distribuidores Hostias. estén más seguros. Sí. Claro, los tíos lo que hacen es ir a las máquinas y sacar el dinero. Y entonces Sacar todas muchos las de ellos son monedas. atracados. Sí, y Joder. entonces, claro, cada uno de ellos lleva su granada en el mono del trabajo y si tiene algún problema, vienen los otros coches que están cerca del punto. Y claro, este tipo de caso personalizado a mí me encanta. Me encanta. Claro. Toda la logística de esto me parece muy chulo. Sí, eso te iba a decir que en términos de logística también ha tenido que ser complicado, ¿no? Todo el tema pues, del stock, de organizar que que se pueda almacenar y todo esto tiene que ser un desafío bastante grande también, ¿no? Sí, Más allá de lo también. técnico.
Sí, a ver, por un lado, nosotros usamos Holded, amamos Holded, usamos Shopify, que también es fantástico, pero después somos bastante caseros en el sentido que tenemos un board, un cuadro blanco en la oficina y vamos Vale. poniendo cuánto estamos de stock. Como, yo he sacado 10, yo he sacado 20. Y entonces cuando bajan por... Claro, y esto se pone también en el Holded, pero nos gusta mucho tenerlo visual, saber exactamente cómo estamos de stock, qué operaciones podemos hacer y cuáles no. Nos ha pasado alguna vez, entre comillas, morir de éxito, que te entra una compra excelente, pero que no, es que no puedes hacerla. Y cuando llegan esos casos, ¿la retrasáis, la rechazáis? A ver, nosotros somos bastante serios en delivery. Es decir, Ajá, si yo te digo que lo hago, porque soy seguridad. Tengo que darte confianza. No puedo, si claro. te fallo aquí, te voy a fallar siempre. Entonces hemos llegado a hacer locuras, que es, hostia, tengo unas piezas de Santiago de Compostela, ¿vale? Pues uno va y vuelve el mismo día a por las piezas. Donde sea, donde sea. De hecho, en alguna de estas operaciones hasta pierdes dinero, pero no pierdes confianza, que para mí es Vale, muy importante, sobre todo en relaciones a largo plazo. claro, claro. ¿Y habéis hablado con empresas de seguridad y demás? Porque creo que esto debería ser un poco, bueno, como, pues igual que la gente pone alarmas en su casa, debería ser como la prolongación de esto en la calle, un poco, ¿no? Me imagino. Sí, Juanma, pero es que no tenemos el mismo propósito que las empresas de seguridad. Yo creo que con eso te digo todo. Vale. Vale, sí, sí. Entiendo lo que quieres decir. Y has mencionado que estabais en LATAM. A ver, Ujú. ¿habéis empezado ya a expandir internacionalmente? Sí, estamos en Chile, estamos en Costa Rica, estamos en Panamá, este mes hemos entrado en Brasil, en México también. Joder. Luego, bueno, un país que es un caso totalmente aparte es Turquía, que es uno de nuestros mejores países en distribución. Y luego toda Europa. ¿Y cómo ha Tenemos sido una... el adaptarlo a, pues eso, a lo que comentabas, ¿no? Todas las diferencias culturales de, en este país la Policía Nacional no se puede, en este otro, bueno, no sé, ¿cómo ha sido un poco esa adaptación? Lo que hemos hecho, y ha sido entre comillas sencillo, es crear una red de distribuidores. Por lo tanto, a Vale, principios de mes, yo tengo un distribuidor en cada uno de estos países, a principio de mes este distribuidor me hace una compra, ¿vale? Me vale, compra X número de granadas. Yo las envío y el distribuidor tiene sus redes sociales. Flamite Chile, Flamite Costa Rica. Nosotros desde aquí creamos mucho contenido para ellos, pero ellos adaptan este contenido y crean más dependiendo de cómo está el país culturalmente o socialmente en ese momento. Y luego ellos distribuyen las granadas internamente en el país. Con esto te ahorras aduanas, te ahorras mucha gestión y tienes cash flow directo a partir del primer día del mes, que para una claro. startup es una bendición. Joder, ya te digo. O sea, es una especie como de franquicia, Es una digamos, franquicia ¿no? digital, tal cual. Qué Franquicia chulo. digital. Muchas gracias. ¿Y por qué decías que Turquía es como un caso raro? A ver, es un caso fuera de serie. ¿Por qué es raro? Porque yo no hubiera apostado jamás por mercado en Turquía, no lo había pensado jamás. De hecho, hicimos un reportaje para una tele alemana y se ve que tenían una sucursal en Turquía y de repente despertamos un día con 200 mensajes en turco de gente, oye, quiero comprar, quiero comprar. Decimos, hostia, y claro, cuando nos ponemos a ver las condiciones del país, nos damos cuenta de que están en un momento de recesión total, donde hay muchísima inseguridad en las calles. Mm, Sobre todo también hay muchos atentados sexistas, intentos de asesinato, de violación. Y entonces, claro, es casi el país que nos viene a buscar y a decir, necesito esto. Entonces ahí empezamos en Turquía con un distribuidor que es fantástico y está haciendo un trabajo estupendo, pero por ejemplo la manera de comunicar es totalmente distinta. Totalmente. Es el país, de hecho, donde somos más laxos con la marca. O sea, hacen lo que quieren. Porque vale. culturalmente yo creo que con LATAM estamos más cerca, aunque se hablen de casos diferentes. Usamos las mismas expresiones, usamos las mismas formas. En Turquía es de otro rollo. O sea, usan otros colores, usan otras canciones, pero son cosas que funcionan ahí. Sí, Entonces, sí. damos mucha libertad también a nuestros distribuidores porque conocen el mercado mejor que nosotros y eso es uno de los beneficios de tener distribuidores. Y a nivel comunicación, al final me parece que estás en una industria, un mercado que es un poco complejo, ¿no? Porque tienes que, imagino que tampoco, bueno, no sé si
no te quieres tampoco aprovechar del miedo que hay, quieres aportar seguridad, ¿no? Quieres aportar un poco de confianza y que la gente al final pues lo pruebe. Y que es algo que puede, o sea, es un producto que realmente puede parar situaciones vida o muerte, ¿no? O sea, es una locura. Yo, ¿sabes que jamás, esto es un comentario que recibo mucho en redes Vale. sociales, de que me aprovecho del miedo. Y yo jamás he pensado que me aproveche de ello. Yo creo que No, solo he iluminado algo que ya existía. O sea, le he sí, dado luz a un tema que estaba ahí. ¿Qué pasa? Que cuando no hablamos de ello, pues no existe, ¿no? Pero no lo veo tanto como aprovecharse, sino como identificarlo. Y claro. cuando lo identificas, puedes darle una solución. Sí, sí, por supuesto, pero que digo que me parece un tema, Sí, sí, pues eso, total. delicado a nivel comunicación, ¿no? De que, vamos. Claro, sí, sí. Y cuando empezaste a hablar con inversores y enseñarles el producto y tal, ¿cómo ha sido ese proceso hasta que levantaste la ronda? ¿Veían un poco la visión o ha sido un poco más difícil al principio? A ver, como todos, tú también lo sabes, nos llevamos muchos nos. Sí, casi todo. Casi todo es no. Sí, Hay dos preguntas que yo siempre hago, que es, vale, pero ¿por qué es un no? Que esta me sirve muchísimo. Y vale. después la otra que es, ok, entiendo tu no, pero ¿conoces a alguien que puede darme un sí? Y bueno, que al menos de un contacto, entre comillas, fallido, que jamás es fallido, pueda sacar dos o tres más de dónde tirar. Eh, Es complicado, yo creo, sobre todo cuando eres totalmente pre-revenue, pre-producto, cuando no tienes nada, lo único que tienes es una misión. Y así fue nuestra primera ronda, no teníamos nada. Entonces, me considero muy afortunada de haber conocido a inversores que comparten mis valores, que comparten mi visión de futuro y que creyeron en nosotros. La verdad, estoy muy agradecida porque realmente yo no tenía ningún tipo de track record, no había creado jamás una empresa y me lancé y ellos se lanzaron conmigo. Así que siempre muy, muy, muy afortunada y muy agradecida. Qué chulo. ¿Y tenías experiencia antes de emprender o directamente dijiste a por ello? No, trabajé en una incubadora, estaba haciendo mis prácticas de la universidad, trabajé 6 meses en una incubadora de startups. No me, iba a decir que no me gustó la experiencia, pero no es cierto. O sea, Vale. me curtió mucho la experiencia y sobre todo eran condiciones laborales muy duras. Pero sobre todo lo que me gustó mucho fue ver esto, fue ver a personas con misiones, con propósitos que lo tiraban adelante sin necesitar entrar en una empresa y escalar desde abajo y luego proponer tu proyecto una vez en un meeting, a ver si alguien te lo coge. Entonces dije, wow, qué curioso, esto se puede hacer, existe gente muy valiente. Entonces me abrió los ojos muchísimo al ecosistema, pero ese fue mi único contacto antes de empezar a emprender. Sí, pero que es verdad que hasta que no tienes a gente delante que se lanza y tal, muchas veces no lo ves ni posible, ¿no? Totalmente. Es muy inspirador conocer a otros emprendedores. Mis amigos emprendedores, la verdad es que me hacen la vida muchísimo más fácil. Me Sí. encanta verlos crecer, me inspira, me motiva. Y bueno, y aparte has estado, o sea, yo te he visto en LinkedIn en todos lados, ¿no? Como que has cogido, sobre todo este año, este último año, una figura ya como más establecida dentro del ecosistema, más mediática incluso. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues no sé qué decirte, la verdad. O sea, gracias, te lo agradezco. Es que yo no lo veo así, yo me siento fundadora. No, no, si no digo que dejes de ser fundadora, pero que, joder, al final, cuando empiezas a tener cierta presencia, cierta relevancia, mm, bueno, pues las palabras que dices tienen un poco más de importancia, quizás, tienes que pensarte un poco más, a lo mejor, los posts o el contenido que sacas en LinkedIn, o sea, pasas a Sí, ser, ¿no? a ver, me deja feliz que lo que hagamos resuene con la gente, Sí, que la gente le vea valor, que estén curiosos de saber qué viene después, que nos den consejos, me encanta. Hay 3 o 4 personas por LinkedIn que casi cada semana están atentos a los cambios que hago en el e-commerce y que me envían feedback. Oye, he visto esto, esto me ha molado, este no me gusta tanto. Y claro, tener una red ahí de personas que les importa tu proyecto y que están dispuestos a darte su opinión gratis, es que es un honor, o sea, me tiene siento un súper valor brutal. afortunada. Claro, tío. Es raro que salga una noticia con tu cara. A mí todavía se me hace súper raro. Pero también entiendo que los emprendedores somos los mejores embajadores de nuestro producto, que infelizmente no habla. Entonces, yo, por Flamite, es que lo hago todo.
Sí. Entonces, si hay que dar una entrevista, si hay que explicar de qué va el proyecto 43 veces, lo haré, porque es que sigo enamorada como el primer día. O más. Sí, bueno, aparte que el tema de la marca personal, estaba leyendo justo otro día un artículo de que es mucho más importante ahora que las páginas de empresa, o sea, la gente quiere como un poco humanizar a esas Lo que hay detrás. empresas, claro, lo que hay detrás y que vean pues que lo que haces tiene sentido, que lo que dices tiene coherencia, Sí. un poco pues eso, lo que estás haciendo. Yo, ¿sabes? Aquí no me preocupo. Justamente hablaba con unos amigos emprendedores de esto, de, Ah, oye, ¿cómo hacéis para que vuestra persona se parezca a los valores de la marca? Y yo les dije, es que para mí esto no es una dificultad, porque mi marca está sí, hecha con mis valores. Entonces, es verdad que, bueno, claro, también tenemos todos el problema de dónde acabas tú y dónde empieza tu empresa, pero me siento muy alineada con lo que es Flamite, porque es en lo que yo creo, es en lo que mi equipo cree, son nuestros pilares. sí, o sea, de hecho cuando has dicho que hay gente que te critica y demás, o sea, no entiendo cómo se puede criticar un producto que viene a ayudar a las personas a salvar vidas. Mucha gente, ¿Sí? claro, no pasa nada. Sí, pero esto es bueno también, no pasa nada. Ahora, hay muchos comentarios del estilo, la granada antihombres. Bueno, espero que no os deis por aludidos, porque si os dais por Ya. aludidos es grave. Es que el problema Eh, eres tú, claro. Claro, a ver, hay muchos comentarios de este estilo. ¿Ah, sí? Pero no, sí, claro, sí, sí, sí. O mucha gente dice que estas granadas las hemos hecho contra la inmigración, que sí la hemos hecho para proteger a las personas de los inmigrantes, que tampoco nada que ver. Pero ya está, cada persona mira la vida con sus traumas y con su reflejo. Y al final mi objetivo es poder llegar a esas personas que se sienten inseguras. Y si para llegar a esas personas tienes que pasar por otras a las que tu producto les va a crear mucho rechazo, no pasa nada. No es tu público objetivo, hay que pasar por ahí, pero saltas y sigues. Ya, ya, pero o sea, esa gente lo que está diciendo es que siga pasando un poco lo que pasa, ¿no? Todos los días, que hay gente pues que tiene ataques de violencia de cualquier tipo, ¿no? Que sufre ataques. La Lo que gente es están reticente diciendo al es, cambio, ya lo sabes, aunque el cambio sea mejor que lo que hay. ya, ya, pero me parece una cosa muy bestia para poner en público, bueno, o para pensarlo incluso, y ya de pensarlo, pararte, tomarte el tiempo y poner un comentario me parece una locura. O sea, en este El tema que no es muy específico. bueno, y este comentario me llega mucho, es, o sea que se me ha acabado tirar la caña a las mujeres, porque ahora cuando tire la caña van a tirar de la anilla. Es como, tío, si va a llegar a Pues activar una alarma de defensa personal, es que muy mal lo estás haciendo. Entonces, sí, claro, sí, sí, sí. Hay algunos que son graciosos ya, pero ya. bueno, es lo que hay. A ver, ya, pero eso también forma parte de lo que comentabas de educación, ¿no? Educación, ¿Qué totalmente. significa tirar la caña? Pues claro, cada uno no puede tener una definición y un límite de hasta dónde tiene que llegar, ¿no? O sea, no Totalmente, sé. exactamente eso, sí, sí. Y a nivel educación, el contenido que promovéis y demás también es de este estilo educativo o... Sí, por ejemplo, hacemos mucho lo que es difusión en colegios, en Vale, universidades, en instituciones, empresas también. Nosotros normalmente, nuestro eslogan, nuestro claim es Fuck Fear, que se joda el miedo. vale. Cuando vamos a colegios, cuando vamos a universidades, lo cambiamos por llegar a esa casa, que es un poco más suave. Sí, más, Nos sí, sí. gusta, sí, nos gusta tener una parte muy cañera, muy marketingiana y luego otra parte más de misión, más social. Claro, Nos gusta también, a veces, cuando tenemos meses buenos, cuando ese mes ha habido cash flow positivo, que no pasa siempre, sí. poder regalar granadas. Hay mucha gente que nos escribe diciendo, oye, me encantaría tener una, tengo marido maltratador, me estoy divorciando, pero es que no tengo 50 euros. Y cuando nos es posible, las mandamos gratis también. Vale. Y hay o sea, ¿tenéis algún número de veces que puedas tirar? ¿Está limitado de alguna manera o es tú No lo hay pagas y ya lo obsolescencia tienes? programada, no me gusta. No hay. Tú tiras de la anilla cuando lo necesites. Recuerda solo cargarlo después, porque el sonido es lo que más descarga la batería. Y ya está. Al final son dispositivos que siguen toda la garantía europea. Que la garantía europea te garantiza 3 años de uso. Igualmente, si en algún momento durante estos 3 años tienes un problema, mándanosla, te la cambiamos. De 4.000 granadas hubo 2 chicas que tuvieron problemas. A una se le cayó al suelo y un botón se torció. Y nada, nos la mandó y le cambiamos por otra nueva. Y hubo otra que había rayado el plástico. Entonces le di otra nueva también. Claro. Pero sí, nos ha pasado muy pocas veces y siempre que pasa estamos encantados de solucionarlo.
¿Y qué más países estáis apuntando ya a más países o de momento queréis afianzaros en los mercados en los que estáis y no pensáis en más? Yo voy allá donde me necesiten. Vale. Algo que estamos haciendo ahora es expandir de manera no reactiva. Es decir, hasta ahora hemos expandido de manera reactiva, que quiere decir que nos hemos ido donde nos han llamado, ¿vale? Oye, te necesitamos en Chile, vale, pues nos vamos a Chile. Te necesitamos en Costa Rica, necesitamos 500 granadas, vale, pues empezamos en Costa Rica. Vale. Y ahora, que todavía no estamos ahí, pero por primera vez tenemos una operativa más o menos estable que nos permite considerar, ok, ahora quiero ir a Senegal, quiero ir a Singapur, ¿dónde tiene sentido ir? Queremos ser selectivos donde hacemos los esfuerzos de marketing, pero seguir habilitando la compra en todo el mundo, porque la accesibilidad para nosotros es fundamental. De hecho, Flamite costaba 59,99 y hemos hecho un esfuerzo estos últimos 3 meses muy grande de optimización para pasar a 49. Vale. Y al final el objetivo es que sea lo más accesible posible que los puedes tener. ¿Y cómo hacéis los estudios de a qué mercados debéis ir? Porque, o sea, obviamente imagino que tienen que ser mercados que tengan pues niveles de violencia relativamente altos, pero que también todo el mundo pueda tener un móvil con localización, todo el mundo pueda contactar con otra gente, ¿no? Que en algunos países la situación está tan mal que ni eso, o que igual si suena a la gente le va a dar igual. Claro, y luego también el tema del poder adquisitivo. Hay Sí. cosas que nos fijamos siempre y que a lo mejor no son tan visibles. Una son las incidencias criminalísticas, por supuesto, que es nivel de crimen en la calle, identificado, no identificado, denunciado, no denunciado. Y algo que nos fijamos mucho, porque aquí creemos que podemos ser útiles, es mapeo de datos de crímenes. ¿Este país está ya mapeando sus datos, sí o no? ¿Con qué nivel de rigor los mapea? Porque Flamite también te permite mapear los datos de un terreno determinado. Por ejemplo, aquí en Barcelona hemos ya empezado, en Madrid también, a mapear qué zonas son más seguras, a qué hora. Luego cruzas estos datos con condiciones lumínicas y con dónde están las operativas de la policía y te permite ver las zonas de la ciudad más protegidas y las menos. Te permite saber el camino más seguro para llegar a casa. Entonces, países que a mí me interesan mucho son países que tienen un mapeo muy sencillo. Porque Claro. ahí veo que además de poder proteger a la gente, que normalmente los países de mapeo sencillo son los más peligrosos. Cuando hay un mapeo duro, como en Estados Unidos, normalmente el crimen suele ir a mejor, menos cuando tienes armas, que es el caso de Estados Unidos, y ahí haces una cosa bien, pero haces 3 mal. Ya. Entonces, claro, aquí en Europa te fijas, por ejemplo, Turquía no ha mapeado totalmente. En Turquía hay mucho que hacer, tanto por proteger a las personas como para mejorar la seguridad ciudadana en general. Y en ese tipo de situaciones, ¿cómo es vuestra relación un poco con organismos institucionales? Es decir, esto me parece que le debería interesar a tanto departamentos de policía como incluso ministerios de interiores. O sea, debería haber mucha más participación por su parte si es que no la hay, ¿no? Para mí, te voy a decir que es una relación neutral. ¿Por qué? Porque estamos mucho en contacto, especialmente aquí en España, muchísimo, nos conocen, les conocemos, sabemos qué iniciativas hacen y viceversa. Pero somos una startup, somos muy ágiles, somos rápidos, pivotamos. Entonces, si yo estuviera esperando todavía el ok del gobierno, no habría salido al mercado. Entonces, hay que tener buena relación, hay que aprovechar las oportunidades que surjan de esa buena conexión, pero tú seguir con tu mercado. Porque, por ejemplo, ahora no sabemos si va a cambiar el gobierno, no sabemos lo que va a pasar. No puedes depender solo de la estructura que tienes, creo yo, especialmente cuando es en temas de seguridad, o sea, tienes que poder distribuir tu producto más allá. Y luego, claro, nosotras de cada región en la que estamos tenemos estos datos mapeados. Son datos que queremos enriquecer más, pero más adelante poder presentarlos al gobierno y decir, mirad, estas son nuestras recomendaciones. Y esperamos que estén dispuestos a escucharnos como han hecho hasta ahora, pero quién sabe, no sabemos quién estará en ese momento. Sí, pero bueno, yo creo que cuanto más grandes seáis, también más, ¿no? Claro. Más Sí, os tienen por que supuesto. escuchar. Al final es un poco que, bueno, nos pasa a nosotros también mucho al inicio, ¿no? Que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que te dicen, oye, no, para trabajar contigo necesito que tengas X clientes ya, pero es que si tú no me contratas no voy a llegar, ¿sabes? Es como, Exacto. hasta que alguien te da esa oportunidad y tal, es un poco complicado. Y hay que seguir para adelante, estoy totalmente de acuerdo con eso.
Y mencionabas Estados Unidos, que es que cuando estaba un poco preparando la entrevista y leyendo y demás, es el país que se me venía a la mente, ¿no? Porque, bueno, aparte del problema de armas y de seguridad que vemos en los periódicos casi cada semana o cada mes, es que es verdad que cuando vas ahí es una locura. O sea, yo estuve en Sí, Florida en febrero y cada vez que alguien pita en el coche o lo que sea, dices, no voy a hacer nada porque como este tío tiene un arma porque, sí, sí, me mata. Y estuve, de totalmente. hecho, fui a un campo de tiro a tirar con pistolas y tal. Y me acuerdo que él estaba hablando con el, digamos, el monitor y me decía, no, para estar en casa el mejor arma es este porque sacaba una pistola como más pequeña y me decía, esta pistola yo a ti te pego 3 tiros, todavía podrías seguir adelante. Y digo, pero qué cojones, o sea, ¿qué es esto? Entonces es un país que a nivel seguridad es muy complicado y muy diferente, ¿no? A lo que hay en Europa, por lo menos. Totalmente. Y el valor que le dan a la vida humana también es muy distinta. Totalmente. ¿Es un mercado que me interesa? Eventualmente sí. ¿Con las condiciones de aranceles actuales? No, ni mucho Ah, bueno, menos. ya, esa es otra, esa es otra además. Ahora mismo no, de hecho he tenido algunas compras en Estados Unidos y está siendo, bueno, fue un percal hacer que el producto entre. Entonces, tendríamos que cerrar un acuerdo comercial, pero tendrían que ser condiciones más favorables que las que tiene ahora mismo el mercado. Yo creo Sí. que sí, pero que a medio plazo, a Y corto no tendría nos que ser, interesa. imagino, que a un volumen muy grande también, ¿no? Claro, De enviar exacto. hasta allí. Muy parecido, entiéndeme, con lo diferentes que son, muy parecido a entrar en India. Tienes que tener una Vale. estructura que funcione muy bien, porque los Sí. aranceles te van a matar. Incluso tener a gente que esté allí también, seguramente, Claro, ¿no? sistema de, sí, claro, otra vez una franquicia digital muy sencilla, pero ya con puertas abiertas. ¿Y qué países o territorios tienes ahí un poco en el radar? Has dicho Estados Unidos eventualmente, has mencionado un poco la India. ¿Qué países crees que tendría China. sentido? China es uno de los países que más me interesa ahora mismo. Es algo que planteamos con una estrategia de comunicación fuerte. Sí, No te sé decir una fecha exacta, pero es algo que llevamos explorando un tiempo, más que nada porque el mercado es enorme. sí, Los chinos se adaptan muchísimo a la nueva tecnología, les interesa, son mucho más curiosos que nosotros. Y están muy acostumbrados a la domótica de sí. las casas, están acostumbrados a mecanizaciones, no son tan escépticos a nivel de gadgets. Y luego, además, por supuesto, hay ciudades muy peligrosas. Entonces, es un mercado en el cual me gustaría meter, pero en el cual me gustaría trabajar también. O sea, hay profesionales increíbles, de hecho conocemos ingenieros excelentes de China y si jamás Sí. tuviera la oportunidad, es que me encantaría hasta abrir un pequeño centro logístico ahí. Eso te iba a decir que para trabajar en China a nivel tecnológico tienes que tener a programadores que sepan el lenguaje que utilizan en WeChat, porque es un poco diferente al que utilizamos aquí, que imagino Sí, que te lo sí. habrán dicho. A mí me encanta el WeChat. Yo tengo WeChat, es lo más Sí, cómodo del mundo, me parece una sí. pasada, puedes pagar, puedes hablar, puedes reservar, puedes hacer de todo. Pero sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, una barrera de entrada muy grande para mí ahora mismo es iOS y Android en China, que está súper restringido. No Sí, hay sí, Google en China y yo tengo APIs de justo. Google en mi aplicación. Entonces, significaría también muchísima mano de obra digital. Veremos, pero es un terreno con el que tengo mucha esperanza y al que me gustaría entrar. Sí, pero es que, o sea, lo has clavado. Yo es que he vivido en China en un par de ¿Dónde? ocasiones. Pues mira, primero en Kunming, que está en la provincia de Yunnan. Sí. Los dos han sido en sitios muy randoms, la verdad. Y el otro en Chengdu, que está en Sichuan, que es donde están los pandas, la comida picante y demás. Wow, pasada. Sí, ¿Hablas y chino? un poco sí. Ni Llegué a hao, aprender. Wojiao Julieta, Nina. Ma Juan, ese era mi nombre en chino. Shi hao, shi hao. Xie xie. Yo hice 2 años de chino en la uni también. Ah, qué chulo. Sí. Pues sí, yo estuve viviendo allí y es cierto, o sea, lo del WeChat es una pasada. Yo pagaba la electricidad de casa, pagaba el agua, pagaba los billetes de tren, recibías todo tipo de ofertas de marketing de todas las marcas del universo. En WeChat, sí. Mm, Muy chulo. Pero es cierto que el tema de seguridad, o sea, al menos en las ciudades grandes, ¿eh? Luego es verdad que las zonas rurales y determinadas ciudades sí que pueden ser un poco más peligrosas, es que tenían tantísimas cámaras y reconocimiento facial y tal,
que, que el tema de la seguridad en China, vamos, yo me sentía bastante más seguro Yo que en también, Europa, ¿eh? muchísimo más. Yo estuve en Hangzhou también y en Shanghái, muchísimo más segura. ¿Qué Sí, sí. pasa? Nosotros tenemos un modelo distinto para ese tipo de Vale. ciudades. Nosotros nos integramos con las cámaras de la calle. Entonces, sí hay. Si no hay, mapeamos. Si hay Claro. cámaras, integramos. Entonces, me interesa mucho por esa parte también. Claro, porque si hay un sitio que está trimapeado son las ciudades grandes chinas, claro. Y las ciudades grandes chinas ya estás mapeado, ya no puedo sacar nada de ahí de datos, pero lo que puedo hacer es jugar con esos datos. Y eso me mola también. Lo que sí que me acuerdo cuando salía por ahí, que lo que sí que te decían es que como extranjero, si te metes en algún tipo de pelea o movida con personas chinas, da igual lo que salga en las cámaras, que iban a proteger al chino por encima de ti 100%. Salías ahí un poco A alerta menos por que eso. seas rubio de ojos azules, porque también hay una predilección muy grande por la gente puramente europea. Yo al menos Sí. noté esto. Fotos en la calle, a gente rubia, sí, eso me chocó un poco, pero sí. Pero tú estuviste en Shanghái entonces. Y estuve en Shanghái, en Hangzhou, hice un intercambio allá. Ajá. Pero nada, 3 semanas. Me encantó. Claro, pero es que en esa zona están un poco más acostumbrados quizá a extranjeros, ¿no? Yo es que donde estaba le pedían fotos a cualquier extranjero que vieran y es Ya. cierto que tenían una especie de, pues les hacía como ilusión porque, bueno, pues les parecía como si fuese una peli de Hollywood, pero a la hora de competir o a la hora de este tipo, de tener problemas y tal, les duraba esa duración medio segundo. O sea, Nada, cambiaban el chip ya. y te mandaban a la mierda rápido. Pues nada, Julieta, tampoco te quiero quitar muchísimo más Muchas tiempo. Si gracias, quieres, Juanma. no, Encantada de haber joder, hablado contigo, tío. a ti. Si quieres, para cerrar, cuenta un poco qué planes de futuro tienes para Flameid, personales también. Vale. Nada, en octubre lanzamos nuestras joyas inteligentes, que es esto que llevo aquí. Vale. Funciona muy parecido, pero es un segmento más discreto. Cuando tiras, envía tu geolocalización y el objetivo al final es poder llegar a otros segmentos. Por ejemplo, niños, gente mayor, o sea, personas que no quieren llevar algo tan visible como esto en la maleta. Y nada, estamos muy emocionados por esto porque nos ha abierto puerta a un par de colaboraciones muy chulas que vamos a poder anunciar en breve. Qué Y chulo. además, si alguien está interesado en adquirir uno o saber más información, lo tiene todo en flamite.com. Qué guay. Oye, Eso pues es. la parte para niños y personas mayores me parece que tiene también mucho sentido. La verdad, no lo había pensado hasta ahora. Sí, sí, sí. Y nada, tío, muchísimas gracias. Encantada de hablar contigo. Gracias. Igualmente. Que vaya muy bien, Juanma. Igualmente. Hasta luego.